Priistas y panistas explotan, explotan en pleno, en el pleno del Senado de la República. Nada más vea usted el show que hace Rubén Moreira ante millones de mexicanos y mexicanas. Esto pasó hace un momento en la Cámara de Senadores. Era vencida. Compraron con dinero privada corrupta, Cedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Cedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México, desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Cedillo, Guillermo Ortiz Martínez y todos los responsables del saqueo bancario lavaron la cartera vencida, compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las irregularidades, las ilegalidades, ocultaron su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias en unos cuantos. Simularon una auditoría a su megafraude, una auditoría farsa desde un inicio para tapar, para cubrir las consecuencias de esos delitos y de esas irresponsabilidades. Por si eso no bastara, Cedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Ya saneados los bancos, pasaron a manos extranjeras y todas las ganancias de los bancos salieron de México desde entonces, siguen saliendo de México para enriquecer a países extranjeros porque van directo a sus matrices. Los bancos ya no prestan dinero a las actividades productivas, ya no viven propiamente de la intermediación financiera. Ahora sus jugosas ganancias provienen del presupuesto público, del pago de los intereses que año con año se pagan del Fobaproa y PAB. El colmo del abuso es que también tomaron el dinero de las Afores para comprar bonos y PAB, haciendo negocios a manos llenas con el Fobaproa. Además, se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del Fobaproa. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación están hoy en total estabilidad. No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y la caída de ingresos. Un impago ocasionaría un daño de grandes dimensiones y se desataría prácticamente una crisis de solvencia que es justo la que se trataba de solucionar. Creo que sí debe de revisarse el fondo bancario. Creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que
ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación. El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso, del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron, el PRI y el PAN, las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias de los principales enemigos de México, que por fin los sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México. En la década de los 90, los bancos empezaron a otorgar créditos ilegales, créditos a los propios accionistas de los bancos, megacréditos cruzados, préstamos a gente millonaria sin pedirle las garantías de ley, envueltos en un manto de corrupción privada que llevó las cosas a límites insospechados, con la complacencia del gobierno sedillista y sus dos partidos, el PRI y el PAN. Era obvio que fraguaron una quiebra del sistema bancario al apropiarse del dinero de los ahorradores. Tomaron el dinero de los ahorradores para otorgarse a sí mismos créditos que después ellos no pagaron y acabaron con la quiebra de los bancos. Ante una quiebra de estas dimensiones, primero debería de protegerse a los ahorradores, primero solventarse al público inversionista, no a los banqueros, que eran los primeros responsables del quebranto y que hicieron un mal uso del dinero ahorrado. Los banqueros, lejos de conformarse con el saqueo y con el rescate bancario, iniciaron demandas contra los deudores, contra los deudores de clase media y de personas indefensas. Zedillo autorizó además el anatocismo, el poner intereses sobre intereses que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por Ernesto Zedillo Ponce de León, validó el anatocismo en contra de la gente para que ante la crisis no pudieran pagar sus créditos y les pudieran robar sus garantías. Fue así como la gente perdió sus casas, sus cuentas bancarias y los bienes que entregaron en forma de garantías a los bancos. El neoliberalismo fue el gobierno para los ricos, con métodos más atroces de que se tenga memoria. La auditoría que practicó la Cámara de Diputados en aquel tiempo, la auditoría de Michael McKay al FOBAPROA, fue en realidad una simulación. Solo se auditó al 1% de los créditos y con ese 1% se encontró que eran ilegales 73 mil millones de pesos. Si se hubiera auditado a todo el FOBAPROA, el volumen de los millones de créditos ilegales, los millones de créditos robados, saqueados. Senadora Villano. ¿Con qué objeto? No, sonido al escaño de la senadora Villano, por favor. Una moción de orden, presidente. Adelante. Mire, en la mesa directiva se discutió que iban a ser 5 minutos por grupo parlamentario. Esta no es un dictamen para que el que inicia ocupe 10 minutos. O se le da 10 minutos a todos los grupos o se hace de 5 minutos, porque no se puede hacer esto de una práctica sucesiva. Sería injusto. No es un dictamen. Gracias, presidente. Sí, la moción es improcedente, porque en la mesa directiva acordamos que el grupo que presentaba tendría 10 minutos y el resto de los grupos 5 minutos. Así se votó explícitamente. Pido a servicios parlamentarios que pase a la senadora la versión estenográfica de lo que decidimos para que no haya duda.
Nosotros hubiésemos querido que lo que funcionara fuera el reglamento, pero la oposición lo detuvo en la Cámara de Diputados, entonces estamos tomando reglas sobre la marcha. Y sí, se los mandamos, lo detuvieron. Bueno, sí lo detuvimos, sí lo mandamos, pero en fin, no tenemos el reglamento aprobado, entonces en esta ocasión ese es el formato. Lo revisaremos si quieren en la siguiente sesión de la mesa directiva con mucho gusto. Sí, senador Moreira, diputado Moreira, ¿con qué objeto? De orden también. Y para ilustrar a la Asamblea. Un momento, perdón. De orden. Y para adelante. A la Asamblea. Gracias, presidente. Necesita acercarse al micrófono porque no se oye. Gracias. Para ilustrar a la Asamblea, decirle que usted no está en lo correcto, que no se discutió en la Junta de Coordinación Política ningún reglamento. Es nada más para eso, me refiero a la Cámara de las y los diputados. Hoy no tenemos ningún reglamento que rija esta función que estamos realizando, esta asamblea. Lo que se están dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo… Estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del FOBAPROA. Nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento y el reglamento no fue aprobado. Le pido al diputado Moreira respeto a la presidencia. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Es moción de orden, señor presidente. Efectivamente no hay un reglamento. Las razones que hayan sido, no hay un reglamento. Si lo hubieran pasado al Pleno, lo hubiéramos votado y hubiera pasado a la Cámara de Senadores, pero no hay un reglamento. Y no es cierto que a falta de un reglamento actual no se pueda utilizar otro reglamento. Es de explorado derecho que el anterior reglamento es el que se utiliza siempre como una ley previa. O sea, es algo que todo el mundo sabemos. Entonces yo lo que solicito es de que la presidencia presente en la próxima sesión un proyecto de reglamento para sesionar, pero mientras está vigente el anterior. Esa sería mi moción de orden, señor presidente. Sí, un momento, senador Añorbe, un momento. Solo insistir que efectivamente no hay un reglamento que se aprobó en la Cámara de Diputados, se envió a la Cámara de Senadores, se hicieron modificaciones, se regresó a la Cámara de Diputados y ya no fue aprobado. Entonces, el día de hoy estamos debatiendo con las reglas que acordamos en la mesa directiva. Ahí no hay ningún abuso ni ningún atropello y son bajo el formato que hemos comentado. 10 minutos el grupo parlamentario que puso el tema para la agenda política y 5 minutos para el resto de los grupos parlamentarios. La próxima semana, efectivamente, presentaremos una propuesta de reglamento para los debates de esta comisión permanente. Senador Añorbe, ¿con qué objeto? Moción de orden, si me permite. Adelante. A ver, déjeme decirle que, por supuesto, no hay reglamentillo, como se conoce en las comisiones permanentes. Pero también decirle que, de acuerdo a toda la experiencia, en todo lo que se maneja en las comisiones permanentes, en la práctica parlamentaria, siempre en la agenda política se ha dado 10 minutos para cada participante. En todos, porque usted ha participado y hemos coincidido en otras legislaturas, usted diputado y yo senador, solo para poner un ejemplo, con
esta práctica parlamentaria en la agenda política. Por eso es inequitativo que quien presente grupo parlamentario la agenda política, porque ustedes tienen la mayoría para siempre poner la agenda política que ustedes representan de Morena, sean 10 minutos y todos los demás participantes 5. O sea, con todo respeto, es la práctica parlamentaria de toda la vida de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Es cuánto, presidente? Sí, agradezco la intervención del senador Añorbe y reitero que para la sesión de hoy es el formato que se acordó. En base a las expresiones que se han manifestado en este momento, la próxima sesión de la mesa directiva haremos los ajustes correspondientes. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Moreira, el PRI, la oposición, la podredumbre, absolutamente, absolutamente. Ahorita justo con eso vamos a abrir boca hoy. Hoy fue la primera sesión de la Comisión Permanente. Cada que hay una permanente, que es una barbaridad, la verdad, se aprueba un reglamentillo. ¿Qué es eso? Pues se aprueban reglas para esa permanente. O sea, en vez de que barbaridad, que la comisión permanente que se hicieron todos los años, toda la vida, todo el tiempo, no tenga. Hazte tu sueño. Un reglamento. Digo, no escuchando, nada más la tremenda arrastrada que les va a poner Gerardo Fernández Noroña a estos priistas que enloquecen en la tribuna, la Casa del Pueblo, y todavía lo llaman fascista a Gerardo Fernández Noroña porque les retira el micrófono. Escuche lo que va a decir Gerardo Fernández Noroña. Para sus trabajos, como los tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eduardo Cázares, muchas gracias. Y Rosa Andrea, don Juan Saldívar, para mí usted es un gran político, un radio honesto. Tengan para que aprendan. Muchas gracias por el comentario. Entonces, Sergio Gutiérrez Luna, sobre todo es mérito de él y su equipo, Ricardo Álvarez, es mérito de ellos. La verdad, me dijeron, oye, hay que hacer un reglamento y fírmenlo ustedes dos. Fueron muy generosos porque ellos hicieron la tarea, la verdad. Honor a quien honor merece. ¿Para qué digo otra cosa? Fueron muy generosos. Y yo a mi equipo le dije que se metiera a ver. Yo eso tengo que meterme más en lo personal, pero es que ando en la locura, no es pretexto, tengo que darme tiempo para meterme. Porque no me dijeron nada. Y ya que lo habían aprobado en la Cámara de Diputados, faltan las mociones. Pues ¿cómo van a faltar las mociones? Bueno, pues pasa. O sea, pues, al mejor cocinero se le quema el guiso. Al mejor cazador se le va la liebre, dicen los refranes. Entonces, la verdad es que debió saberse, pero no se vio, no se incluyó. Entonces, muchas gracias, José Luis. Entonces metimos las mociones de ilustración, por alusiones, hoy hubo alusiones personales. Imagínate que no tienes el reglamento de alusiones personales. No, pues fíjate que el reglamento no las contempla. Pues, ¿cómo vas a decir eso? Pues hay varias mociones de orden. Entonces, las incluimos. Pero luego, la verdad es que tiene razón, es muy capaz Garita, su equipo. Plantearon el tema de las no injurias que están en los reglamentos. Ya lo dije aquí, hombre, están en los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, y metieron pues que le puede retirar el micrófono, que hoy lo hice.
O sea, pues puede estar o no en el reglamento, es una potestad de la presidencia. Pues si alguien se está pasando el listo, pues sí le quitas el sonido, ni modo. Pues ni modo, así es. Ahorita voy a platicar con detalle. Porque hacen trampa además Moreira y esta María Lili del Carmen Telles García, que se quieren comparar, equiparar conmigo, perdón, pero no somos iguales. Jesús Martín García, saludos. Con la supuesta pluralidad, el PRI está comiendo Morena y se está... Estás diciendo barbaridades, Jesús Martínez García. O sea, puede haber alguna cosa incorrecta o cuestionable o discutible, pero de ahí a lo que dices hay un mar de distancia. También voy a hablar de la reunión con el rector general de la UNAM. Total, de la UAM, perdón, de la UAM, si es mi alma mater. Total, que no lo aprobaron. Se los mandamos y la comisión de reglamento que encabeza el PAN lo congeló y ya no se aprobó. Entonces, hoy, en vez de entrar con esa legislación que a todos nos conviene, por capricho de Acción Nacional, que estaba con que quitaras lo de las injurias. Oye, ¿por qué no va a decir que no injuries? ¿Por qué no va a decir que no ofendas? Pues todos los reglamentos lo dicen, pues es de sentido común. Eduardo Cázares, saludos desde Houston, Texas, gracias. Pues no, por sus purititos. Y la prensa, facciosa como es, dijo que queríamos quitarse el micrófono cuando eso yo lo quité. Aquí lo había dejado, aquí lo tengo. Estaba presidiendo Imelda Castro. Óscar Hernández, buenas tardes, señores, saludos para todos. Y lo que estoy manifestando desde hace rato es nuestra voluntad de quitar ese párrafo del retiro del uso del sonido, que efectivamente podría interpretarse como un acto autoritario, que no lo es en determinadas circunstancias, porque es potestad de quien preside una asamblea. Y a propuesta mía se quitó. Previa lectura, consulta si se admite la discusión la propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña, de enmendar, se elimina el numeral 5 del 41, que decía que quitase el sonido, y se aprobó. Luis Domínguez, saludos de la familia Domínguez Ahumada en Chihuahua, orgullosamente siervos de la nación, eso. Se aprobó y se quitó. Pues les valió madre y congelaron por puro capricho. Inclusive el PAN aquí votó en contra, que fue lo que generó el rebote allá de que quien preside la comisión del PAN, reglamentos, no le diera curso. Pues fue eso. El capricho, jugaron al policía bueno y al policía malo y ahí se quitaron la máscara a todos porque todos cerraron filas con María Lili del Carmen Telles García. Toda la fracción de Acción Nacional en este tema. Y los medios... mentirosamente dijeron que en el reglamento les quitamos el sonido cuando eso se retiró. Y siguieron diciendo que ese es el problema, cuando el problema es que el PAN quería que dijera, que quitaras, que no hubiera ofensas, que no hubiera falta de respeto. Y si la hay, pues la hay. ¿Qué vas a hacer? Hoy varias veces le dije a varios oradores y oradoras, incluidos de Morena, se le acabó su tiempo, compañeros, se le acabó su tiempo, compañeras, se le acabó su tiempo. Pues el reglamento dice eso, que si se te acaba el tiempo te digan se le acabó su tiempo. Pues ni modo que no le digas que ya se le acabó su tiempo, se sigue hablando. Sí, es la función de la presidencia, es una de las funciones de la presidencia. De una asamblea. Bueno, como no hay reglamento, entonces acordamos en la mesa directiva cómo se iba a hacer el debate. Se votó por unanimidad. La representación del PRI votó a favor. Y luego reclama en el Pleno que yo estaba imponiendo lo que me daba la gana. Pero además se los acababa de leer antes de que empezara el debate. Un compañero de servicios parlamentarios me hizo ver lo obvio.
Dice, pues si usted lo acaba de leer. Antes de que se abriera el debate, aquí dijo cuál iba a ser la mecánica. Y nadie dijo, oiga, no, esas reglas no las acordamos en la mesa directiva, porque las acordamos en la mesa directiva. Pero ya cuando las vieron materializadas no les gustaron. Bueno, pues yo no tengo la culpa. Entonces, Didier Alperte, pido su ayuda en Balancán, Tabasco, hubo represión contra la comunidad estudiantil. TEC de Balancán, ¿podría decirle a algún funcionario que ayude? Pues, ¿cuál es el problema? Hay gente detenida. Hoy algo se comentó, lo checamos, pero ¿cuál es el...? Hoy fue el show de Moreira y Telles y ridículos en patrias de maquinaria raigosa. La verdad es que sí, porque pues, con toda la, como sé, yo le dije a Moreira, con toda la experiencia que tiene, yo que dije alguna vez que lo invitaría, si yo fuera el Papas Fritz, no lo invitaría ni a la esquina. No, hombre, es una mala persona, mal ser humano, olvídense lo demás. Rubén Pérez Melgarejo, hoy en día, si no existía el PRI, el PAN los inventa Disney. Por cierto, Manuel Pedro exhibe grabaciones entre Gobierno Cedillo y Narcos. Pues no es entre Gobierno Cedillo, ¿no? La verdad, se ha dicho. Supone que es la esposa, no el gobierno, la verdad. A menos que haya salido algo nuevo y que yo se me haya perdido. Para Kiel Ceballos Ortiz, buenas tardes, senador. Y ya vio los audios del documento que incrimina a Cedillo, a Cedillo, a la esposa, ¿no? Está muy intensa la información. A ver, chéquenme si en la información ya subieron cosas que vincule a Cedillo. Los policías golpearon a estudiantes, los reprimen por eso. ¿Y hay detenidos? O sea, porque si los madrearon, pues está terrible, pero pues ahora sí que como dice el refrán, palo de ni Dios lo quita. O sea, podemos checar qué pasó y todo, y pues, que no quede impune si fue efectivamente una cosa de represión, que tampoco tengo por qué dudarlo, y si hay detenidos para ver. Pues sí, Isabel, pero lo hice valer, mi autoridad, porque pide la palabra para moción de orden y mete la agenda por la puerta trasera, la agenda política que él quiere, no la que se acordó. Les molesta que la mayoría decida, pues ellos decidían por mayoría y nos atropellaban, no como ahora, que pueden decir lo que quieran, siempre que sea en su tiempo. Todas las intervenciones que hicieron, todas, no hablaban del tema. Y yo ni los interrumpí, dije, ¿para qué todos van a hacer lo que les dé la gana y se van a decir reprimidos y tal? Bueno, me gritó, el fascista me gritó fascista, no, bueno. Porque sí, claro que le retiré el sonido, pues estoy diciendo, esa no es moción de orden. No, bravo, quítenle el sonido, adiós, hasta luego. Porque no va a estar haciendo lo que le dé la gana. Él tiene mucha experiencia porque más está de provocador. Acababa de hablar y subía a alguien a responderle y lo está interrumpiendo. Oiga, escuche con respeto. Pues si ustedes lo escucharon con respeto, ¿por qué usted está haciendo escándalo? Y la senadora Carolina Villano igual, desatados los dos. El dúo, a todo lo que daban. Bueno, Carolina Villano, yo lo voy a reclamar en la mesa directiva, le voy a decir, senadora, ponga atención en lo que vota, porque usted me reclamó en el pleno que yo estaba haciendo algo diferente a lo que votamos y yo le digo que usted ha mentido todo este tiempo. Se lo dije ahí, si eso lo acordamos, senadora. Entonces, muy, pues provocadores es la palabra. Y y la senadora Telles García igual, iban con la intención. Esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, sobre los Moreira, los panistas, que explotan ante millones de mexicanos. Pues ahora ellos llaman fascistas. ¿Acaso no se dan cuenta que ellos fueron los fascistas en su tiempo? Son los que reprimían al pueblo.
son los que castigaban al pueblo mexicano. Pero ahora pues ya se olvidaron.